¿Alguna vez te preguntaste cómo un país que alguna vez fue una de las economías más fuertes del mundo terminó atrapado en una rueda de inflación interminable? Un país que tenía todo para ser potencia, hoy lucha por sobrevivir. Argentina no siempre fue así. No siempre fuimos ese país que parece olvidar su propio potencial. Hubo decisiones, errores y corrupción y, sobre todo, un enemigo silencioso: la inflación descontrolada. Hoy quiero contarte cómo la combinación de corrupción política y malas decisiones económicas transformó a Argentina de estar en el podio mundial a vivir una historia de advertencia. Argentina, en la primera mitad del siglo XX, era un país de oportunidades, campos fértiles, industria en crecimiento, inmigrantes llenos de esperanza. Buenos Aires competía con París y Nueva York en elegancia y progreso. Pero algo empezó a cambiar. Llegó el peronismo, con promesas de justicia social y desarrollo para todos. Y, sí, algunos beneficios fueron reales. Derechos laborales, sindicatos más fuertes, mejoras sociales. Sin embargo, detrás de esa promesa se escondía un costo silencioso: inflación creciente, gastos públicos desmedidos, favores políticos a empresas amigas, corrupción estructural. Cada medida pensada para ayudar al pueblo terminaba erosionando el valor de su dinero. El peso perdía fuerza, los precios subían, la confianza en la economía caía, y así Argentina empezó a depender de soluciones temporales: emisión de dinero, préstamos externos, soluciones que solo posponían lo inevitable. Imagina esto: un país rico en recursos, lleno de talento y tierra fértil, pero que, por decisiones políticas cortoplacistas y corrupción sistemática, veía cómo sus oportunidades se desvanecían. Eso es lo que pasó. Poco a poco, la inflación devoró los ahorros de las familias. La corrupción socavó instituciones y la grandeza se volvió nostalgia. Pero no fue solo cuestión de economía, fue cuestión de confianza. Cuando los líderes priorizan su beneficio sobre el futuro del país, la corrupción y la inflación se convierten en armas silenciosas contra la sociedad. Cada billete devaluado, cada contrato amañado, cada gasto innecesario sumaba a la decadencia de lo que alguna vez fue una potencia. Y el peor enemigo no era externo, no eran las crisis globales, era la incapacidad de aprender de los errores y de poner la honestidad y la responsabilidad por encima de la ambición personal. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la riqueza de un país no está solo en sus recursos, está en la integridad de sus líderes, en la responsabilidad de quienes toman decisiones y en la capacidad de su gente de exigir transparencia. La inflación y la corrupción son señales de alerta. No aparecen de la noche a la mañana. Son consecuencia de decisiones acumuladas y, si no se corrigen, pueden arruinar incluso a los países con más potencial. Pero hay esperanza, porque el cambio comienza cuando entendemos la historia, reconocemos los errores y elegimos actuar con responsabilidad.
Cada decisión, cada voto, cada acción cuenta. La historia de Argentina no tiene que repetirse si aprendemos de ella. Mira, la historia nos enseña que un país puede pasar de ser potencia a ruina, pero también que puede reconstruirse. Todo comienza con responsabilidad, transparencia y educación financiera. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo hoy para no repetir los errores del pasado? Piensa en tus decisiones, en cómo manejas tu dinero, en cómo exiges responsabilidad de quienes gobiernan, porque la verdadera grandeza de un país empieza con la grandeza de su gente. Y recuerda, la historia no está escrita, aún podemos cambiarla.